Muy bien, la siguiente dice, una de las siguientes arterias no irriga el recto y el canal anal. La arteria sacra, la arteria marginal, la arteria hemorroidal superior, la hemorroidal media, la hemorroidal inferior. Claro, mire, cuando llega la arteria aorta, a la altura del promontorio se divide en dos ramas, ¿no es cierto? Las ilíacas derecha e izquierda, las primitivas. Estas arterias ilíacas, entre esas dos puede salir una arteria, que es la arteria sacra media. Esta arteria sacra media puede dar algunas ramitas hacia lo que es el recto. Las hemorroidales obviamente irrigan el recto y el canal anal, ¿no es cierto? La que no va a irrigar es la arteria marginal. ¿Se acuerdan? La arteria marginal, hemos hablado hace un rato. La arteria marginal está o discurre paralelo al colon, desde el ciego hasta el sigmoides. ¿Ok? El arco marginal, ¿no? Esa se llama la arteria marginal, ¿no? Es la que no irriga el recto y el canal anal. Bien. ¿Qué más? Cuando ustedes entran a la cavidad abdominal por una incisión o haciendo una laparoscopía, muchas veces tienen que identificar qué segmento están agarrando el intestino, si es intestino delgado o intestino grueso. ¿Cómo pueden diferenciar un intestino o una zona intestinal que es colon o es intestino delgado? Hay algunas diferencias anatómicas, ¿no es cierto? Como ven acá. Este es el colon, ¿no? El colon nace en el ciego. Tenemos el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el sigmoides y el recto. El colon, la característica que va a tener es que va a tener un músculo o un engrosamiento de la musculatura longitudinal a lo largo de todo el trayecto. A esos engrosamientos se le llama las cintillas o las tenias del colon. En general son tres, ¿no? Una tenia anterior y dos posteriores, externas e internas. Esa es una diferencia con el intestino delgado, que tiene superficie lisa. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener las austras, ¿no? Que son las estrecheces cada cierto segmento por una contractura o por una hipertrofia de la musculatura circular. Además, vamos a tener unos apéndices que se llaman apéndices epiploicos que van a estar adosados al colon, que a medida que descienden hacia el sigmoide se van a hacer más prominentes. Entonces, esas son las diferencias entre el intestino delgado y el colon. Las tenias, las austras y los apéndices epiploicos. ¿Okay? Son esas tres diferencias morfológicas cuando uno entra a una operación y llega a ver un asa intestinal. Muchas veces en una obstrucción, por ejemplo, no es fácil identificar si es intestino grueso o delgado por el calibre. Cuando está obstruido un paciente, muchas veces el intestino delgado se dilata tanto que puede tener un diámetro mucho mayor que el colon incluso. Y de ahí viene la pregunta, ¿no? La 38 dice, no es característica morfológica del intestino grueso. Presenta superficies lisas, presenta tres tenias, adosadas a su pared presenta apéndices epiploicos, presenta austras, el colon sigmoides es irrigado por la mesentérica inferior. ¿Cuál será ahí la respuesta? La A, ¿no es cierto? Presenta superficies lisas, ¿no? Las superficies lisas son típicas del intestino delgado. Bien, ¿qué más vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de un órgano que tiene una patología muy frecuente, que es el apéndice cecal, ¿no? El apéndice es un órgano que está ubicado en el ciego, ¿no? A 2 centímetros por debajo, más o menos, de la válvula ileocecal. Toma diferentes posiciones de acuerdo a dónde está ubicado la punta del apéndice. Entonces, de acuerdo a cómo se ubique, puede estar por detrás del ilion terminal y se llama posilial. Puede estar delante del ilion, se llama preilial. Puede estar dirigida hacia la pelvis y se llama pélvica.
puede estar debajo del ciego, se llama subcecal, puede estar paralelo al ciego, hacia afuera, se llama paracecal, y puede estar por detrás de este, y se va a llamar retrocecal. La posición más frecuente del apéndice es la retrocecal. ¿Ok? La retrocecal normalmente se va a ubicar por detrás del ciego. Y ahí viene la pregunta, la 39 dice, la posición más frecuente del apéndice es, ¿no? Paracecal externa y pélvica, subcecal, paracecal interna y retrocecal, retroilial o subhepático. ¿No? La C es, ¿no es cierto? La paracecal interna y retrocecal. Principalmente la retrocecal es la más frecuente. La siguiente dice, la arteria pendicular es rama D, la mesentérica inferior, la cólica superior derecha, la coronaria estomáquica, la cólica media o el tronco seco apendículo cólico. ¿De cuál es rama la arteria pendicular? De la E, ¿no es cierto? Del que tiene el nombre largo, el tronco seco apendículo cólico. ¿Rama de quién? De la mesentérica superior, ¿no es cierto? De la mesentérica superior. Muy bien. La siguiente pregunta dice, el rezago del conducto ónfalo-mesentérico en el adulto puede estar representado por el uraco, el cordón de Arancio, el apéndice cecal, la vesícula biliar o el divertículo de Meckel. ¿Cuál? El divertículo de Meckel, ¿no es cierto? El divertículo de Meckel. ¿Qué cosa es eso? ¿No? Acá hay un gráfico, ¿no? El conducto ónfalo-mesentérico es la unión del mesenterio hacia el ombligo. En el feto, los vasos llegaban por el ombligo y se dirigían hacia el mesenterio, y de ahí se repartían a todo el feto. Posteriormente, ese conducto se va obliterando, se va cerrando y desaparece. Muchas veces el rezago de ese conducto llega como una dilatación a manera de dedo de guante en el borde antimesentérico del intestino, ¿no? A eso se llama el divertículo de Meckel. Es importante conocer el divertículo de Meckel porque muchas veces es causante de patología, ¿no? El divertículo de Meckel puede tener tejido heterotópico, o sea, puede tener tejido gástrico, tejido pancreático, puede producir ácido clorhídrico en esa zona, y no ve que no hay protección gástrica, puede presentarse úlceras o erosiones a ese nivel intestinal y puede producir sangrado. Por ejemplo, la hemorragia digestiva baja en un niño, si se presenta hay que pensar en un divertículo de Meckel. Muchas veces se inflama y puede semejar un cuadro de apendicitis también. Uno entra a operar, ve el apéndice normal y encuentra un divertículo de Meckel inflamado. Ahora, hay veces no solamente es un divertículo, como en estas dos primeras figuras. Hay veces este divertículo se proyecta hacia el ombligo, o sea, cuando no desaparece el conducto ónfalo-mesentérico, solamente se oblitera y forma una banda o una brida interna. Esta brida interna puede ser causante de obstrucciones intestinales en pacientes que no tienen antecedente quirúrgico previo. Recuerden, las obstrucciones intestinales más frecuentes son producidas por bridas y adherencias, ¿no? Producto de cirugías previas. Pero en un paciente que no tiene un antecedente previo de cirugía y hay una obstrucción y es joven, hay que pensar que de repente es una brida interna, producto de la persistencia de este conducto, ¿no? Incluso puede haber una fístula. Cuando persiste la luz del conducto puede haber una fístula entre el intestino y el ombligo. O muchas veces puede haber la presencia de quistes. Se oblitera la parte que llega a la piel, al ombligo, se oblitera la parte que llega al intestino y en el centro queda un contenido líquido rodeado por una membrana, ¿no? De manera de quiste. Todo eso puede ser debido a la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, pero lo más frecuente es que presente un divertículo de Meckel.
Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Porque han preguntado, se los vamos a mencionar ahora, ¿no? Han preguntado sobre este tema. El estómago tiene una inervación que se da por los nervios neumogástricos. Hace algunos años, antes que se presente o antes de que hayan y se produzcan los inhibidores de bomba, ¿no?, para el tratamiento de las úlceras, muchas veces la cirugía era la única salida que tenían los pacientes que tenían una úlcera gástrica o duodenal persistente. El tratamiento de la úlcera péptica anteriormente era quirúrgico, ¿no? Actualmente es médico, rara vez es quirúrgico, en algunas situaciones especiales. Entonces, debido al tratamiento quirúrgico que se hacía, habían tres tipos de cirugía, ¿no? Se podía hacer la antrectomía para sacar la zona que produce el ácido, y lo que se hacía es la vagotomía asociada, ¿no? Se podía hacer una vagotomía troncular selectiva o supraselectiva. La vagotomía troncular se hacía seccionando los vagos a la entrada del esófago. Cuando entran al abdomen están adosados al esófago. La selectiva es cuando se respetaba la rama que se dirigía al hígado y a la vesícula biliar, la hepatocística. Y la supraselectiva era cuando se seccionaban los nervios o las ramas de los nervios vagos y se dejaba sin seccionar la última rama, ¿no?, que le llaman la pata de cuervo. A esta rama pata de cuervo se le conoce como el nervio de la Target, ¿ok? Entonces, el nervio de la Target era el nervio que se preservaba cuando se hacía una vagotomía supraselectiva o ultraselectiva. De ahí viene su importancia. Por eso han preguntado esta pregunta, ¿no? El nervio de la Target inerva, dice, el cuerpo gástrico, el antro pilórico, el fondo gástrico, la unión esófago-gástrica, el cuerpo gástrico y el antro pilórico, ¿no? El nervio de la Target, porque está a la parte inferior, va a inervar el antro pilórico, ¿no?, la parte que está más cerca al píloro. ¿Y por qué se dejaba ese nervio de la Target? Para preservar la función pilórica. Porque cuando se hacía una vagotomía troncular o una vagotomía selectiva nada más, había problemas de vaciamiento gástrico. Por ende, se decidió dejar este nervio de la Target indemne para preservar la función de vaciamiento gástrico. De ahí viene su importancia. Muy bien, la siguiente pregunta dice, el colon descendente está irrigado por la arteria hemorroidal derecha, mesentérica inferior, tronco celíaco, cólica izquierda o mesentérica superior. El colon descendente. ¿Por cuál estará? A ver, tronco celíaco no es la hemorroidal derecha, no es la mesentérica superior. Les queda dos, la mesentérica inferior o la cólica izquierda. En realidad la cólica izquierda se dirige hacia la zona del ángulo esplénico. Y las arterias sigmoideas, la primera sigmoidea va a dar una rama que va a ascender hacia el colon descendente. El colon descendente está irrigado por las dos ramas de la mesentérica inferior, por eso se considera esa, la mesentérica inferior. La cólica izquierda básicamente se va al ángulo esplénico, ¿ok? Al ángulo esplénico y parte del transverso. Bien, vamos a hablar algo de lo que es la irrigación del recto ahora. ¿Por qué es importante la irrigación del recto, la vascularización del recto? La vascularización del recto es importante por dos cosas. Uno, porque produce una patología que se llama las hemorroides. Y dos, porque es una vía de absorción también de medicamentos. Ok, ¿cómo se vasculariza el recto? Para la subvascularización el recto se divide en tres partes. Una parte superior, una parte media y una parte
inferior. La vascularización del tercio superior está dado por la hemorroidal superior, ¿no? La arteria hemorroidal superior, que es rama de la mesentérica inferior, ¿no? La última rama. La hemorroidal media es rama de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La hemorroidal inferior es una rama de la pudenda, ¿ok? De la pudenda. En la irrigación arterial, la importancia que tiene en el recto es básicamente en la parte quirúrgica, ¿no? Cirugía de especialidad para movilizar el recto, ganar algunos centímetros para hacer resecciones abdominoperineales o hacer resecciones de tumores de este nivel. Pero en general su importancia radica en su drenaje venoso. El drenaje venoso, igual que la vascularización arterial, se divide en tres partes. El tercio superior está drenado por la hemorroidal superior. Esa hemorroidal superior va a llegar a la mesentérica inferior y después a la vena porta y de ahí se va al hígado. ¿Ok? La hemorroidal media va a drenar hacia la hipogástrica o la ilíaca interna. Y la hemorroidal inferior a la pudenda, la ilíaca interna y después a la vena cava y de ahí a la circulación sistémica. Por eso, por ese drenaje venoso es que se usa esta vía para la administración de medicamentos, porque una parte de lo que se va a administrar va a obviar el primer paso, pues va a obviar el hígado. ¿Por qué? Porque se va a absorber y mediante la hemorroidal media y la inferior van a dirigirse directo a la circulación sistémica, ya no pasan por el hígado. Por eso es que esta vía de absorción es una vía de absorción rápida, porque se va directo a la circulación sistémica. Solamente el tercio superior llega a través de la vena porta hacia el hígado y ahí puede metabolizarse, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que se usan esta vía de administración. Y la vena hemorroidal, las venas hemorroidales inferiores son responsables en general de la presencia de hemorroides, ¿no? La hemorroides es una patología vascular que vamos a ver en el capítulo de cirugía, ¿no? Como ven acá, la irrigación del recto se divide en tres partes: tercio superior, medio y tercio inferior, ¿no? Los dos tercios inferiores drenan directamente a la circulación sistémica. Muy bien, ahí va la pregunta: ¿qué porción del recto drena hacia la circulación portal? Salud. ¿El tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior, el tercio medio, el inferior o todo el recto? Solamente el tercio superior, ¿no es cierto? Bien, la siguiente dice: las arterias hemorroidales medias son ramas habitualmente de la arteria hipogástrica, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, la pudenda interna o la pudenda externa. La hipogástrica, ¿no es cierto? O ilíaca interna. Bien, bueno, esta es una parte le sirve para ver cómo es el drenaje del tercio superior del recto, ¿no? Llega a la vena mesentérica inferior, al tronco espleno mesentérico y de ahí a la vena porta, ¿ok? Muy bien, la pregunta siguiente dice: ¿de qué órganos recibe sangre la vena mesentérica superior? Del tercio superior del recto y la mitad izquierda del colon transverso, del sigma y el colon descendente, de las glándulas suprarrenales, del sigma y la mitad izquierda del colon transverso, del ciego y la mitad derecha del colon transverso. La mesentérica superior. Recuerden, el lado izquierdo recibe o drena a la vena mesentérica inferior. El lado derecho drena hacia la mesentérica superior, ¿no? Les están preguntando eso. El recto, la mitad izquierda del colon transverso, no es cierto. El sigma está al lado izquierdo, el colon descendente también. Las glándulas suprarrenales drenan o las renales o a las cavas. Sigma y mitad izquierda del colon transverso, mitad izquierda les dice, tampoco, ¿no es cierto? Ciego y mitad derecha del colon transverso. Recuerden, mesentérica superior es lado derecho del colon, mesentérica inferior es lado izquierdo.
Muy bien, vamos a hablar rápidamente de lo que es el drenaje linfático, ¿no? Ya les había comentado sobre el drenaje linfático del organismo, ¿no? La vena más grande o el vaso linfático más grande del organismo es el conducto torácico. El conducto torácico que nace a nivel abdominal entre L2, L3, principalmente L2, y se dirige por el mediastino posterior hasta la región cervical y drena al lado izquierdo, al confluente yúgulo subclavio izquierdo, ¿no? Es la vena más, el vaso más grande del linfático del organismo. La dilatación que tiene en su nacimiento se llama la cisterna del Kilo o cisterna de Beckett. ¿Okay? Este es otro gráfico que muestra el conducto torácico, ¿no? La cisterna de Kilo de Beckett, cómo asciende el conducto torácico por el mediastino posterior y llega al confluente yúgulo subclavio izquierdo. Muy bien, la pregunta siguiente dice, el conducto torácico, principal vaso linfático del organismo, nace, ¿dónde? A la altura de D10 en el tórax, D8 en el tórax, L2 en el abdomen, S1 en el abdomen o C7 en el cuello. L2, ¿no es cierto? En el abdomen. La siguiente, el conducto torácico, que drena la linfa de la mayor parte del cuerpo. En su desembocadura llega a la aurícula derecha, a la vena cava superior, a la vena subclavia izquierda en su confluencia con la vena yugular interna izquierda, a la vena yugular derecha o al tronco venoso brachiocefálico derecho. ¿A dónde drena? A la C, ¿no es cierto? La vena subclavia izquierda en su confluencia con la vena yugular interna izquierda, ¿no? O al confluente yúgulo subclavio izquierdo, pues, ¿no? Otra más. El conducto torácico nace en ¿dónde? En la vena cava superior, la vena cava inferior, la vena mesentérica superior, la hemorroidal inferior o la cisterna magna. Ahí, ¿no es cierto? En la cisterna magna, cisterna del Kilo, cisterna de Beckett, es su otro nombre. Bien, ¿qué más? Vamos a hablar algo de los ganglios que están en el colon. Esto les pueden preguntar por qué, porque es importante conocer cuando se hace resecciones colónicas, ¿no? Los ganglios del colon están divididos en 4 grupos. El primer grupo es el grupo central. El grupo central se llama los ganglios que están en el nacimiento de las mesentéricas. El grupo 2 es el grupo intermedio. El intermedio son los grupos ganglionares que están en las arterias cólicas o van adosados a las arterias cólicas. El grupo 3 o paracólico es aquel que está adosado al arco marginal o paralelo al colon. Y el grupo 4, que es el epicólico, son los ganglios que están en la superficie misma del colon, ¿no? Esas 4 estaciones hay. Normalmente cuando se hace una resección de colon se tiene que sacar hasta el grupo intermedio, ¿ok? Es lo mínimo que se debe hacer. La 50 dice, los grupos ganglionares del colon son epicólicos, paracólicos, intermedios, principales o todos. Todos, ¿no es cierto? Todos son. La siguiente dice, los ganglios linfáticos que acompañan a la arteria cólica izquierda pertenecen al grupo 3, grupo 2, tronco celíaco, grupo epicólico o grupo paracólico. Grupo 2 o grupo intermedio, ¿no es cierto? Acompañan a las cólicas. Esos son los ganglios que se deben sacar cuando se hace una resección con criterio oncológico, ¿no? Del colon. Bien, ¿qué más? Les voy a mostrar esto, que es la numeración de los ganglios linfáticos del estómago. Lo vamos a ampliar un poco cuando hagamos cirugía de estómago. Pero los ganglios linfáticos del estómago en general se dividen en 16 grupos. ¿Ok? Han preguntado sobre los grupos ganglionares en los exámenes de residencia, pero ¿cuáles son los ganglios los grupos que deben saber? Son los primeros 6. Los primeros 6 porque son los primeros que se van a afectar cuando hay una tumoración o un cáncer. El grupo 9, que es del tronco celíaco, ¿ok? Y el grupo 10, que es del hilio esplénico. Entonces, ¿cómo se enumeran los ganglios del estómago? Los primeros 6 deben recordar. El primer grupo es el grupo cardial derecho,
El segundo es el cardial izquierdo. El 3 es el que está acá en la curvatura menor. El 4 el que está en la curvatura mayor. El 5 son los suprapilóricos y el 6 es el infrapilórico. Esos son los 6 primeros grupos que deben recordar. ¿Y cuáles son los otros dos? Las del tronco celíaco y las del hilo esplénico. Las del hilo esplénico son los siguientes grupos que se afectan, y las del tronco celíaco, cuando están afectados, significa que probablemente se va a dejar enfermedad, incluso haciendo una resección con carácter oncológico. Los otros ya sirven para estadiaje, básicamente, pero deben recordar ustedes los 6 primeros y el grupo 9 y el grupo 10. Esta fue pregunta de residentado. El grupo ganglionar número 4 del drenaje linfático del estómago se encuentra en la curvatura mayor, en la curvatura menor, en el tronco celíaco, cardial derecho o suprapilórico. De la curvatura mayor, ¿no es cierto? De la curvatura mayor. Muy bien. Y para terminar, vamos a hablar de los espacios peritoneales y de Retzius. Les había hablado, ¿no? Acá básicamente tienen que recordar algo. Existe dentro de la cavidad peritoneal o dentro de la cavidad abdominal dos cavidades grandes, ¿no? La gran cavidad peritoneal y la transcavidad de los epiplones. La gran cavidad peritoneal es donde están nadando todos los órganos intraperitoneales, y la transcavidad de los epiplones se llama así porque es una cavidad que está por detrás de los epiplon. Hepatogástrico y gastrocólico. Detrás de esos epiplones está la transcavidad de los epiplones. Y es importante porque ahí vamos a encontrar un órgano que cuando se enferma, incluso a veces hay que acceder para hacer una cirugía sobre este, que es el páncreas. Es un órgano que es retroperitoneal. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben recordar de los espacios peritoneales? Que existe una gran cavidad peritoneal, existe la transcavidad de los epiplones, que se va a acceder a través del hiato de Winslow a esta zona. ¿Qué más? Que las zonas más declives de la cavidad peritoneal están en la mujer dadas por el fondo de saco de Douglas, ¿no es cierto? Que está entre el recto y el útero, o recto uterino. En el varón no existe fondo de saco de Douglas, existe el receso recto vesical. ¿Ok? Ojo, el fondo de saco de Douglas solamente está presente en la mujer, que es el recto uterino. ¿Por qué es importante conocer este espacio? Porque cuando existe líquido dentro de la cavidad peritoneal, pus, sangrado, líquido asítico, etcétera, donde se va a quedar o donde uno puede acceder es en esta zona, ¿no? Es la zona más declive. ¿Qué más? Existe un espacio que no es un espacio peritoneal, pero es un espacio a través del cual uno puede llegar a la vejiga o puede llegar a la cavidad peritoneal también. Ese espacio se llama el espacio de Retzius o espacio preperitoneal de Retzius se llama. Este espacio preperitoneal está por delante de la vejiga y por esa razón se le llama prevesical. En cirugía urológica, por ejemplo, hacen la incisión en el abdomen, atraviesan la aponeurosis y llegan al espacio preperitoneal. Y por este espacio prevesical y preperitoneal de Retzius entran y acceden a la próstata y hacen la cirugía prostática. Por eso es importante que conozcan. Además de esos espacios que les he mencionado, existe el espacio prevesical o preperitoneal de Retzius. ¿Okay? Importante para hacer cirugía urológica. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué parte del tracto intestinal está firmemente fijada al retroperitoneo? Duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente o colon descendente. ¿Cuál será? Habíamos hablado hace unos minutos. Hay un órgano que es retroperitoneal que se llama el páncreas, ¿no es cierto? ¿El páncreas con qué relación o con qué parte del intestino tiene relación?
con el duodeno. Entonces, el duodeno es la parte más fija del tracto intestinal intraabdominal, ¿ok? La parte que está más fijada al retroperitoneo. Y lo contrario, ¿cuál de las siguientes estructuras es la porción mayor y más movible del intestino grueso? Colon ascendente, ciego, colon transverso, sigmoides o recto. El colon transverso, ¿no? Es la parte más móvil y mayor también. Muy bien. Y la última, esta ya vimos, ¿no? El reparo anatómico que separa el duodeno y el yeyuno se llama perdón, que estoy hablando, ángulo de Treis, ¿no es cierto? El ángulo de Treis. Acá este es un error de tipeo, ¿ya? Entre el duodeno, así es. El yeyuno es el ángulo de Treis. El hiato en Wislow, no se olviden, es por donde se ingresa la transcavidad de los epiplones. Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar, si no, nos vemos en la siguiente clase ya.